El título que me propusieron para hacer esta ponencia tiene el verbo navegando. Fíjense ustedes que en innovación y en emprendimiento tenemos muchísimas palabras y conceptos que nos remiten al mundo náutico, al enfrentarse al océano. Em, los mares, el océano, la mar, es esta gran metáfora, esta gran analogía de lo incierto y de lo desconocido. Cuando nosotros nos atrevemos a emprender, a ejercer nuestra vida profesional, los que tuvimos la oportunidad y el privilegio de tener educación universitaria y nuestra vida productiva, porque algo muy importante para mí es transmitirles que el emprendimiento es una cuestión del trabajo, de cómo nos aproximamos o nos podemos aproximar al trabajo. Cuando decidimos hacer eh, esta, este camino, cuando decidimos hacernos a la mar, nos estamos haciendo a la incertidumbre, ¿no? Nos estamos disponiendo a un mundo en donde no hay un camino hecho, como por ejemplo cuando empezamos a trabajar en una organización muy grande, en una empresa corporativa muy grande, en donde ya hay procesos, en donde ya existen clientes, donde ya se resuelven problemas que previamente se han identificado. Pero esas organizaciones y esas instituciones, pues en algún momento, ¿no? Fueron una idea que posiblemente se plasmó en un papel, ¿no? Se modeló en un proyecto y luego alguien dijo, me voy a lanzar a hacerlo. Y esa persona que en su momento inició, pues no sabía si se iba a lograr, si iba a tener los recursos para lograrlo, si esa idea iba a ser bien recibida del otro lado, del lado de las personas que iban a usar esa empresa, que iban a comprar ese producto o servicio, que iban a participar de esa organización. Em, por lo tanto, em, no me parece nada gratuito que el emprendimiento esté lleno de estas metáforas. De hecho, ya lo veremos más adelante, pero la palabra emprendedor pues se empieza a usar para denominar a los navegantes en el siglo XIV y XV que se hacían a la mar a descubrir nuevas rutas comerciales o nuevos territorios. Entonces, pues lo que hacemos como innovadores, lo que hacemos como emprendedores, es hacernos a la mar de la incertidumbre para proponer algo que consideramos que es valioso, ¿no? Y tratar de llegar a un puerto que usualmente es el puerto que busca la mejora o la igualdad social en alguno de los aspectos de lo social, ya lo veremos un poquito más adelante, o de lo ambiental. Las organizaciones, queridos y queridas participantes, son sistemas y a mí me sirve mucho hacerme de las aportaciones de los teóricos y de los pensadores sistémicos, como por ejemplo Peter Senge, que dice que los innovadores y los emprendedores están enfrentando escenarios de incertidumbre dentro y fuera de las organizaciones. Entonces, me gusta remitirme a este retablo medieval porque, bueno, primero porque fue la forma en la que yo lo entendí mejor en Babson College. Babson es una universidad absolutamente privilegiada al norte de Boston, en Estados Unidos, y que está rankeada como la mejor en formación de emprendedores en el mundo. Y mis maestros decían, enseñar a emprender, enseñar a innovar, es enseñar la incertidumbre, ¿no? Entonces, eh,
si bien es cierto que la vida es incierta y que aun cuando podamos tener muchos años siendo funcionarios en una institución gubernamental o tengamos la suerte, ¿no? De tener un trabajo estable en una corporación, pues la vida puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Los gobiernos cambian, los gobiernos corporativos cambian, la situación de los mercados sacuden a todas las organizaciones, pero ¿no? Este océano de incertidumbres es el pan nuestro de cada día cuando nos toca iniciar una organización, cuando nos toca tratar de introducir una nueva tecnología o un nuevo modelo de intervención social o cuando estamos tratando de iniciar una organización de la sociedad civil. Entonces, lo que yo quiero presentar, las herramientas básicas de navegación de la incertidumbre. Ese fue como mi propósito al generar esta conferencia. Entonces, les estoy presentando cuatro modelos para comprender la innovación social, que dicho de otra manera, pues son cuatro modelos que yo considero que son herramientas de navegación para confrontar, para enfrentar, ¿no? Con esa valentía que ya los tiene aquí, pero ahora con ese conocimiento y esas herramientas, esos recursos, ¿no? Para hacerle frente. Entonces tenemos en primera instancia la curva de difusión o adopción de la innovación y mañosamente puse ahí más el círculo de oro. Creo que son dos modelos que deben de complementarse, uno para la comprensión y otro para la acción. La curva de difusión y adopción de la innovación para la comprensión y el círculo de oro para la acción. Después, y me gusta muchísimo, es el motor de la innovación de la doctora Tina Seelig, que nos habla de los elementos, las variables, em, los factores que pueden detonar eh, que suceda un proceso de innovación, o sea, que se empiece a mover esta curva de difusión de la innovación o curva de adopción de la innovación, o que bien lo pueden limitar, ¿no? Son modelos muy bonitos, en especial este se me hace un modelo muy elegante, muy simple y muy certero. Después tenemos el lienzo de modelo de organizaciones sociales. En realidad, creo que puede funcionar no solamente un lienzo de organizaciones sociales, sino contar con un lienzo de modelo de negocios. Y estoy haciendo un adendum en este rectángulo que une a los dos cuadrados, al cuadrado rosita y al cuadrado amarillo, porque dice, vamos a hacer una crítica, vamos a entender cómo funciona un modelo de innovación o de emprendimiento de una organización tradicional o de innovación tecnológica, científica, de mercado versus la cuestión social. Esto para mí es relevante decirlo porque la innovación social es un paradigma relativamente nuevo. Es un paradigma porque parte de un cuestionamiento al paradigma anterior, ¿no? Hace un giro. El paradigma anterior, que bien se puede expresar, por ejemplo, en la curva de difusión de la innovación que ya les estoy proyectando, me dice, ok, así funciona la innovación. Así funciona la innovación como fenómeno central de la economía de mercado. Pero la innovación social hace una crítica, no hace uso del pensamiento crítico y me dice, así es como ha funcionado la innovación, así es como funciona la economía, pero esto nos ha llevado a escenarios muy críticos.
escenarios muy críticos en donde encontramos explotación de la vida en casi todos los sectores y en casi todas las cadenas de valor que llamamos exitosas. Voy a comenzar a explicar la curva, ¿no? Entonces, esta, esta curva que ustedes pueden profundizar de ella de dos maneras, ¿no? Pueden ver la brillante charla de la plataforma TED con eh, Simon Sinek, ¿no? Esa charla se llama How Great Leaders Inspire Action o cómo es que los grandes líderes nos inspiran a la acción. También pueden encontrarla poniendo círculo de oro, ¿no? Que es el modelo que él desarrolla a partir de la reflexión sobre esta curva. Y también pueden aprender de ella en el libro Crossing the Chasm de Jeffrey Moore, que es un libro que salió en los 90s, ¿no? Ha tenido, ya estamos en la tercera edición, reedición, y se ha usado mucho para comprender cómo es que sucede el cambio. Es un modelo para comprender el cambio y para comprender la innovación. Entonces, déjenme contarles, yo la verdad es que la encuentro genial, me parece una cuestión brillante y que debe ser un elemento que esté presente en cualquier temario para conocer innovación y para comenzar a emprender una organización nueva. Entonces, lo que nos está ilustrando esta curva es que cuando nosotros estamos emprendiendo, estamos intentando hacer que una nueva empresa, un nuevo producto, una nueva organización entre, ¿no? A un mercado, a una comunidad, a un pedacito de la sociedad, ¿no? Que esa idea nueva, que esa organización o empresa nueva sea entendida por sus clientes, por sus usuarios, por las personas que van a hacer que finalmente funcione. Si nosotros nos vemos en este esquema, estaríamos afuera de esta curva, y vamos a tratar de entablar una relación con las personas que están dentro de esa curva. Para poder entablar una relación con las personas que están dentro de esa curva, deberemos de conocerlas, deberemos de saber cuáles son sus metas, sus aspiraciones, sus preocupaciones y debemos identificar si el problema que yo estoy tratando de resolver con mi nueva organización, con mi nueva empresa, con mi nuevo producto, servicio o tecnología, hace sentido y en realidad mejorará la vida de las personas que están aquí dentro. Entonces, esto me sirve a mí para decirles que algo innovador no es necesariamente algo nuevo. Eso, o sea, lo nuevo, las ideas nuevas, incluso los negocios nuevos, no necesariamente son innovadores, son novedosos. ¿No? Pero para que algo sea innovador, una empresa, un producto, un movimiento social, una tecnología, debe ser entendida por los demás. Por eso se llama curva de difusión de la innovación. La innovación es un fenómeno de la influencia social. Tiene que ver con el impacto que nuestro producto, servicio, proyecto, organización, idea nueva, ¿no? Está haciendo sobre los otros. La innovación se trata de nuestra relación de impacto con los demás. Y este es un modelo bastante genial, que si bien pues Jeffrey Moore toma para los negocios, es un buen modelo para entender el cambio social. A mí me gusta explicarlo en mis clases con el movimiento feminista, por ejemplo. Cuando las revolucionarias francesas, al término de la revolución, empezaron a organizarse y hablar y dijeron, ¿saben qué, amigas? Ahora sí vamos a tener derechos. Hemos pasado por las mismas condiciones
de opresión que nuestros compañeros hombres. Nos hemos rifado en las batallas revolucionarias, hemos vivido la guerra, ahora, ¿no? Vamos a tener nuestros derechos. Y seguramente estamos incluidas en la Carta de los Derechos del Hombre. Entonces, Olympe de Gauche llega con, de hecho llegó primero con María Antonieta, llegó primero tratando de influir al poder monárquico. Sucede la revolución, llega con Robespierre y le dice, oye, compañero revolucionario, nosotras las mujeres también deberíamos de tener derechos. ¿Qué opinas de eso? Y pues lo que opinó Robespierre es que la mandó a la guillotina y le cortó la cabeza a Olympe, ¿no? Y esa misma suerte, pues, la sufrieron otras de sus compañeras de lucha. Pero el movimiento que, como movimiento social, inicia allí, ¿no? Obviamente había muchas mujeres que hicieron historia y trataron de empujar el cambio, pero como movimiento con gran capacidad de influencia, pues lo podemos empezar a entender ahí, ¿no? Tiene su impacto y entonces hay otras mujeres que dicen, sí, las francesas tenían razón, ¿no? Y en Inglaterra y en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, dicen, pues vamos a impulsar dos cosas, la educación y el voto, las famosas sufragistas, ¿no? Aunque la primera vindicación era la de la educación, ¿no? Y entonces las sufragistas que ya eran un poco más, ¿no? Podemos ubicarlas, por ejemplo, en ese 13.5%, a través de casi un siglo de lucha, pues hicieron que sucediera. Y luego tuvimos otro gran impulso a esta ola, ¿no? A esta curva, ¿no? Con Simone de Beauvoir en los 40, 50, ¿no? Otra vez Francia. Y luego otra vez, a partir del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y el movimiento negro, otro gran empuje en los 60. Y poco a poco, esa idea no novedosa de que las mujeres deberíamos de tener igualdad de derechos y oportunidades, empezó a ser una idea de la mayoría y empezó a volverse normal, ¿no? Si se fijan, y si recordamos nuestras clases de estadística de la preparatoria, pues esta es una curva normal. Aquí está expresada geométrica, estadísticamente, cómo funciona el cambio social. Y entonces esto empieza a ser una mayoría, al menos al nivel de la norma, de la normal, ¿no? Al menos al nivel del discurso. Podríamos decir que el hecho de que las mujeres tengamos igualdad de derechos y oportunidades es el paradigma, es el discurso hegemónico, ya es la norma bajada a la realidad, a la igualdad sustantiva, dirían las activistas. Pues no, ¿no? Porque pues todavía, por ejemplo, en nuestro país, pues existen 11 muertes al día por razones de género, ¿no? Terribles. Entonces, todavía falta mucho. Pero es un trabajo, les estoy poniendo el ejemplo más lento que se me pudo ocurrir, de cómo va cambiando la sociedad, cómo va adoptando diferentes ideas. Esto en el mercado, esto en las empresas, pues funciona de manera muy rápida. En el mundo de la moda, volviendo a la estadística, la moda es el valor que más se repite en una difusión, en una medición, o sea, eh, las, ¿no? Lo que implica el 34%, ¿no? Las grandes mayorías, algo que está de moda es porque la mayoría lo está aceptando, la mayoría se lo está poniendo, la mayoría está votando, la mayoría lo está escuchando, ¿no? Entonces, en la industria de la moda, que es el ejemplo perfecto para entender esta curva, nos dicen, pues nosotros como innovadores, o sea, los diseñadores de moda, las casas editoriales, las personas que tienen mucha influencia, hacen que algo se ponga de moda y poco a poco va permeando a la sociedad. Y luego la curva
vuelve a empezar y regresa. De hecho, es bien sabido, para que todavía le entiendan mejor, que en particular en esta industria había dos grandes momentos en donde esta curva se movía, ¿no? Y los innovadores decían, o sea, en el rol de los grandes diseñadores de modas, decían, ok, voy a sacar mi colección primavera-verano y luego la otoño-invierno, como seminario de la Ibero. Había dos momentos en el año donde se innovaba y se presentaba al gran público las nuevas tendencias, ¿no? Estas son tendencias de moda. Lo que sucede en la economía de mercado, en cómo nos comportamos como consumidores, es que ahora esta curva, por ejemplo, con las corporaciones de moda rápida, pensando, por ejemplo, en todo el grupo Inditex con Zara, Bershka, Oysho, Pull&Bear, ¿no? Esto se mueve a una enorme velocidad y luego con la fuerza increíble y la gran capacidad de producción de las casas chinas como Shein, pues tenemos que esto se mueve en el caso de moda rápida de Inditex, pues 52 veces al año. Dos, o sea, primavera, verano, otoño, invierno, versus 52, porque existen 52 microtemporadas al año. Y luego, pues con Shane estaba leyendo que se generan 6,000 productos nuevos diarios. Y entonces ya no nada más las personas que tienen influencia en la moda, ¿no? Nos van a presentar sus atuendos, sus outfits, para inspirarnos, sino que van a abrir, ¿no? El famoso unboxing de baúles completos, de cajas completas en donde sacan 50 prendas, 25 prendas, ¿no? Entonces, la forma en la que esta curva se mueve tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias que la manera en la que se comporta la innovación, en este caso en la industria de la moda, pues ha traído un impacto súper negativo en cuanto a la explotación de la vida de las personas que trabajan en la industria textil en condiciones semiesclavas y los ecosistemas, ¿no? De hecho, son devastadoras las imágenes de los desiertos en Chile, que son kilómetros y kilómetros y kilómetros de tiraderos de ropa, ¿no? Entonces, creo que un muy buen ejercicio para ustedes, para pasar al siguiente modelo, sería pues tratar de ver cómo ha ido cambiando este, un movimiento político que les interese, un movimiento artístico, por ejemplo, el punk, ¿no? Cómo inició, yo digo que en Perú con los Aicos, pero cómo inició como un movimiento de la clase obrera en el Reino Unido, ¿no? Y se fue incorporando lentamente hasta que se hizo sexy en Nueva York, ¿no? Y que empezaron justamente a involucrarse diseñadores de moda, ¿no? Y luego se hizo más comercial, hasta que lo punk no nada más está en el Tianguis Cultural del Chopo, que es un mercado alternativo aquí en el norte de la Ciudad de México, si no, pues ya están los aparadores de Zara, de Bershka, de Inditex, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la curva para un movimiento artístico? ¿Cómo han evolucionado los diferentes productos que usamos? Este, los tenis, por ejemplo, los zapatos para hacer deporte, estaban explicando mis alumnos el otro día, fue muy interesante. ¿Cómo han cambiado los servicios? Por ejemplo, los taxis, ¿no? Ahora, pues podemos pedir un auto aquí en nuestro dispositivo telefónico. Cómo ha cambiado, por ejemplo, su platillo favorito o su estilo de ropa.
¿no? Entonces ahí les dejo un ejercicio para la reflexión. Entonces, pues podemos decir que innovar, ¿no? Viéndolo en esta gran línea del tiempo en donde ha habido estas diferentes curvas, es usar los recursos disponibles para transformar la realidad mejorándola. Pero creo que hubiera puesto ese mejorándola entre comillas, porque pues hemos visto que esa mejora ha causado muchos problemas. Y otra vez el pensador sistémico Peter Senge nos dice lo que sucede cuando vemos de manera poco crítica la curva y solamente seguimos la voracidad y la velocidad del cambio y del cambio en el consumo, es que los problemas de hoy se derivan de las soluciones de ayer, ¿no? El plástico como esta gran tecnología, ¿no? Que puede ser tan versátil, ¿no? Con la que podemos hacer tantas cosas y consumir tantas cosas y que nos sirve para tanto, pues ha hecho que existan 8 millones de toneladas de residuos plásticos en el océano, ¿no? Entonces, la propuesta de la innovación social es comprender las reglas del juego, comprender las reglas del juego y jugarlo desde otros valores, desde nuestros valores y con otros objetivos distintos a la de la acumulación de capital, nada más, ¿no? Así, a la del crecimiento netamente económico. Entonces, la innovación social que se puede disponer en una gran diversidad de emprendimientos sociales, nos dice, vamos a entender cómo funciona la economía, vamos a entender cómo funcionan los mercados, pero vamos a jugar este juego desde nuestros valores como creativos, como emprendedoras, como emprendedores, y vamos a perseguir objetivos, por ejemplo, los objetivos para el desarrollo sostenible, de los cuales vamos a platicar extensamente con Paola en 2 sesiones más. Y vamos a pensar, ¿no? Que nuestras soluciones de hoy, además de resarcir el daño de ayer, ¿no? Deben de pensar no solamente en el crecimiento económico, sino en el impacto social y en el impacto ambiental. Entonces, es muy importante entender la curva, espero habérselos transmitido de una manera sencilla. La curva es tan importante que resume la tesis de Schumpeter, ¿no? Este gran teórico del capitalismo incipiente, que nos dice, el fenómeno principal de la economía de mercado, o sea, el capitalismo, el sistema en el que todas y todas vivimos, es la innovación, centrada en el fenómeno de destrucción creativa o creadora. Así se llama, destrucción creativa o creadora, donde las nuevas formas de hacer las cosas sustituyen a las viejas formas de hacer las cosas, donde Netflix y las plataformas de streaming han destruido al blockbuster. Sin embargo, fíjense, no ha destruido al cine, no ha destruido al cine y estuvimos ahí todos vestidos de rosa viendo Barbie. ¿Por qué? Porque ir a ver Barbie vestidos de rosa o todas las grandes películas que salieron durante el año pasado y el inicio de este, nos da otro valor, ¿no? Al final, al final, quisiera que dejáramos como de pensar al mercado como esta entidad desconocida justamente en la oscuridad de ese océano de lo desconocido y lo viéramos, ¿no? Viéramos a nuestros clientes, viéramos a nuestros usuarios como personas que comparten valor con nosotros, valor de uso, no valores morales, ¿no? Sino que ellos consideran valioso lo que yo considero valioso, ¿no? Entonces, esto, esta curva expresa cómo funciona el capitalismo, cómo funciona la economía del mercado y creo que nos puede acercar
a decir, yo quiero jugar el juego no solamente como un consumidor, sino proponiendo una forma distinta de hacer empresa, proponiendo una forma distinta de generar oportunidades. Entonces, esta es una máxima devastadora, pero genial. La de los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer, incluso pensando desde que éramos unos ingenuos e ingenuas cazadores recolectores. Y cuando sucede la gran revolución agrícola de la que escribe muy de manera muy interesante Noah Harari, ¿no? Cuando nos dice, gracias, cuando nos dice la revolución agrícola la tenemos un poco romantizada, ¿no? Pero hay que entenderla en todas sus dimensiones. Por ejemplo, pues éramos grupos humanos más pequeños, pero que estábamos mejor alimentados y más cohesionados, donde había un sentido de colectividad distinto a la hora de que nos volvemos sociedades sedentarias y podemos entonces empezar a acumular grano, empezar a tener territorios mucho más limitados y por lo tanto delimitados, se hace claramente necesario empezar a proteger ese territorio de nuevos grupos humanos. Y entonces esta innovación, estas nuevas tecnologías, como por ejemplo la domesticación de los granos, hace que tengamos un nuevo problema, ¿no? Que es cómo voy a defender mi nuevo recurso, cómo voy a defender mi territorio, y entonces surge el nuevo paradigma, la nueva clase dominante que son los guerreros. Y entonces así ha sido esta línea del tiempo con sus diferentes curvas de difusión de la innovación hasta pues llegar a donde estamos nosotros, ¿no? Donde están los fundadores de startups. Aquí solamente quiero pues hacer énfasis en que tenemos a este personaje por aquí, que son los exploradores, justamente los emprendedores, aquellas personas que se hacían a la mar para descubrir nuevas rutas comerciales, nuevos territorios, y para eso, pues tenían que hacer lo mismo que hacemos los emprendedores del siglo XXI, ¿no? Conseguir recursos, ir con los nobles, ir con las fuentes de financiamiento para hacernos de una nave, ¿no? Integrar nuestro equipo, hacernos de una tripulación y entonces hacernos a este océano de incertidumbre. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a hacer que se pueda detonar una curva de adopción de la innovación? Pues tenemos tres vías. O sea, uno puede innovar introduciendo a la sociedad o a un pedacito de la sociedad que comparte valor entre sí, como es un mercado, una nueva tecnología. Se puede llegar cambiando, adaptando, implementando de una manera ingeniosa y por lo tanto innovadora una tecnología preexistente, o también dándole esa tecnología, esos nuevos servicios, productos, tecnologías, bienes a un grupo de personas que antes no lo tenían. Aquí todavía no podemos ver lo social necesariamente, ¿no? Entonces, a mí me gusta explicarlo, por ejemplo, con Tesla Motors, que usan una tecnología que viene de una patente del brillante Nikola Tesla de 1888, que se adapta para poner en autos y se lo da a autos, digo, se lo da a un mercado de lujo, a un mercado que tiene un poder adquisitivo bastante alto para poder comprarse este tipo de coche. Y entonces Nikola Tesla se retuerce en su tumba. Pero de esta manera podemos entender que funcione así un buen emprendimiento social o ambiental. Por ejemplo, crear paneles solares, ¿no? Implementarlos de manera ágil y económica, de manera esbelta,
y llevarlos a comunidades que todavía no tienen acceso a la energía eléctrica y todavía mejor, pensando en un caso del norte de África, por ejemplo, que no tienen el poder adquisitivo ni para comprar ni para rentar la energía eléctrica que se produce con un panel solar y entonces implementan, ¿no? un modelo de negocios de prepago, ¿no? Como si fuera la tarjeta telefónica. Y entonces así le damos la vuelta, ¿no? Usando las reglas de la innovación, el juego de la innovación, pero desde estos valores. ¿Cómo podemos llegar a esto otra vez, no? O sea, ¿cómo se puede cambiar una nueva tecnología? ¿Cómo la podemos llegar a implementar de otra manera? ¿O cómo identificamos a un nuevo mercado, un nuevo sector de la sociedad que pueda usarla? Aquí también les voy a presentar de manera muy ágil para que ustedes puedan profundizar después el modelo que se llama Motor de la Innovación de la doctora Tina Zielig. Es un modelo que me gusta mucho porque nos dice, ok, así es la innovación. Esto que estamos viendo en la curva de difusión de la innovación, ¿no? Es un proceso de innovación, pero luego, ¿cómo hago para empujar esa curva y que empiece a moverse? Entonces podríamos imaginarnos que al principio de esta curva tenemos este motor, además me gusta que se llame motor. En este motor podemos identificar factores internos y factores externos que pueden hacer que se detone ese proceso. Podemos empujar nuestra curva eh, haciendo un trabajo, porque es trabajo, o sea, es inversión de tiempo, de actividades creativas, de desarrollo, mejorando, por ejemplo, la actitud de una organización, ¿no? Una actitud que se tiene hacia algo, por ejemplo, hacia un cambio deseado que queremos hacer en una institución de gobierno. ¿Qué actitud se tiene respecto a estas nuevas leyes del convenio 190 que me dicen que ya no va a haber acoso laboral o que más allá de ser una mala práctica conocida antes como moving, ahora es un delito en donde la organización como tal está involucrada, los jefes, los directivos y todo el colectivo como organización. Entonces, podemos comenzar cambiando la actitud, podemos comenzar cambiando los procesos de imaginación o de creatividad como ese gran motor interno, como ese impulso humano de un proceso social o económico que es la innovación, ¿no? Y finalmente el conocimiento, ¿no? Si yo conozco algo, por ejemplo, la nueva ley, ¿no? Puedo hacer cosas para que empiece a darse este cambio en mi organización, el conocimiento. Estos serían los factores internos, la actitud, la imaginación o la creatividad y el conocimiento. Y se corresponden, o sea, los que están en paralelo, se corresponden a factores externos, ¿no? A las personas. Pero que al final, ¿no? Lo que hagamos como individuos o como colectivo va a resonar en la organización y luego lo que hagamos en la organización va a resonar socialmente, ¿no? Entonces, cuando tenemos una buena actitud, vamos cambiando la cultura y viceversa, ¿no? Cuando hay una buena cultura, ¿no? Podemos cambiar las actitudes de los individuos que pertenecen a esa organización o a esa comunidad. Em, la creatividad y la imaginación con el hábitat. Si yo tengo un hábitat, un entorno que es propenso al cambio, donde voy a tener muchos materiales didácticos, donde tengo espacios abiertos, donde tengo em, eh, ¿cómo lo digo? Artículos para construir, ¿no? Y para diseñar prototipos, es mucho más fácil que si yo tengo los elementos para crear prototipos, mi gente empiece a crear nuevos productos, nuevos servicios, los empiece a disponer de nuevas formas.
nuestros hábitats laborales, por ejemplo, en las instituciones gubernamentales y desafortunadamente en algunos entornos universitarios, pues son muy rígidos, ¿no? No tenemos colores, no tenemos cosas para construir, somos una hoja de cálculo de Excel, pero arquitectónicamente, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil que podamos pensar de manera lateral cuando todo lo que nos rodea es súper lineal y rígido y estructurado, ¿no? Y finalmente, el conocimiento es el gran recurso, ¿no? El conocimiento que es nuestro gran recurso individual, cuando empezamos a colectivizar esos conocimientos, cuando empezamos a colectivizar eh, lo que sabemos con espacios de enseñanza-aprendizaje, pues hace que nuestra comunidad o nuestra organización como un todo, pues tenga finalmente más recursos. Entonces, aquí les recomiendo mucho que chequen la charla que da la doctora Tina Silic sobre este modelo. Está en YouTube, es también una charla de TED Stanford, que se llama así Innovation Engine, motor de la innovación. Entonces, pues va a hablar de por qué estos factores son importantes. Pues finalmente tenemos otros referentes. El gran referente de innovación es el Manual de Oslo, pero el Manual de Oslo pues es una guía de medición de actividades científicas y tecnológicas y nos dice pues en qué áreas de una organización o de una empresa se puede emprender, pero no nos dice cómo. En ese sentido, creo que sería mucho más valioso que ustedes pudieran explorar y profundizar en el modelo de Tina Silly. Entonces, ya decíamos cuál es el reto, comprender las reglas del juego, o sea, comprender cómo se comporta la innovación, comprender qué es un mercado, comprender cómo se comporta la economía de mercado, comprender las reglas del juego y aplicarlas desde los valores de los emprendedores sociales y hacia objetivos positivos para las personas y el planeta. Por eso es que es tan importante tener una conversación profunda sobre los objetivos para el desarrollo sostenible. Entonces, hice pues una colección de pasos, de herramientas, de componentes clave para entender este juego. Empezar por el por qué, o sea, saber por qué hago lo que hago, saber cuál es mi curva, quién comparte valores conmigo, comprender la innovación en la economía del mercado, o sea, comprender la curva de difusión de la innovación y qué rol juego yo dentro de ella, contar con un modelo de negocio sostenible y emprender centrados en el problema como aspectos quizá fundamentales, además de vivir todo el proceso como un proceso de enseñanza, aprendizaje de la incertidumbre. Al final, cuando estamos emprendiendo, nuestra materia prima es la experiencia y en ese sentido la que resulta más valiosa pues es la experiencia de mejora, ¿no? Nuestras experiencias que han sido errores o pequeños fracasos de los cuales podemos aprender rápido, ¿no? Que podamos capitalizar el error y seguir construyendo hacia la incertidumbre. Ya dice Lean Startup o el paradigma de formación en emprendimiento ágil, falla rápido, falla barato, ajusta y repite, ¿no? Nosotros no planeamos de manera muy larga y luego cortamos el listón para ver si van a llegar clientes. Nosotros empezamos a generar valor de poco a poco, ¿no? Para ver quién llega, para ver qué necesita, para ver cómo lo puedo hacer mejor y de esa manera reducir el riesgo, reducir la incertidumbre, tener una nave, tener una barca que sea mucho más resistente a la hora de cortar el listón. Estas son las herramientas y quería terminar con este. Este es otro Jeffrey, nada más que nuestro primer Jeffrey, el de la curva de difusión de la innovación del libro Crossing the Chasm. Este es con G y este Jeffrey es con J. Jeffrey Timmons. Jeffrey Timmons, pues es como el papá de la formación de emprendedores. Nosotros aprendemos
hacer negocios desde la época medieval, ¿no? Cuando surgen los gremios, se empieza pues a generar todo un cuerpo de conocimiento para saber administrar, para comprender la economía, pero formar emprendedores lo hacemos hasta mucho tiempo después. De hecho, Oscar Flores quiere poner sobre la mesa la conversación de toda esta ideología, ¿no? De emprendedurismo como pues como un factor de excepcionalidad que tienen algunas personas, que se enarbolan a sí mismos como gurú y pues algunos lo tienen, algunos no, el echaleganismo, no. Aquí tenemos pues realmente el entendimiento de la innovación y el emprendimiento como disciplinas en un sentido muy ortodoxo de la palabra, en un sentido así griego de la palabra, como la biología, la psicología, eh, la arquitectura, las ingenierías, ¿no? En el sentido de que tenemos eh, preguntas que nos hacemos, preguntas sobre cómo funciona algo en la realidad, hacemos investigación, generamos hipótesis, validamos y refutamos esas hipótesis para ver cuáles funcionan mejor y descubrimos un cuerpo de conocimiento muy específico, ¿no? ¿Qué grupo de personas necesitan una propuesta de valor determinada y cómo es esa, ¿no? Entonces hay un método, ¿no? Muy cercano al método científico de ensayo y error, prueba rápido y aprende de esa experimentación. En ese sentido, Jeffrey Timmons dispone este modelo también muy bonito, muy elegante, que nos dice que una empresa exitosa es aquella que tiene tres factores que se balancean de buena manera para lograr dos cosas. Esto es una empresa exitosa, ¿no? Ya decíamos que las empresas son sistemas y una empresa exitosa es aquella que se mantiene en el tiempo y crece, ¿no? Es aquella que puede, ¿no? Atravesar ese abismo, ¿no? Porque el 76% de las empresas quiebran en México antes de los 2 años de haber aperturado, ¿no? Quiebran financiera y organizacionalmente. Y entonces, ¿no? Tenemos que este balance, ¿no? Logra entre los recursos que se tienen logra que un emprendedor haga que esos recursos sean transmitidos de manera efectiva a un cliente. Oportunidad de negocio es ON, oportunidad de negocios es igual al otro, al que está del otro lado de la curva y que va a entender y a comprender mi idea, ¿no? Y que la va a comprar o que va a votar por mí o que me va a dar seguir, ¿no? Y que va a estar pendiente de mí, ¿no? Y que va entonces a regresarme valor. Y finalmente, pues quiero cerrar con esta crítica, ¿no? Que hace la innovación y el emprendimiento social. Digo, lo hice yo adoptando el de Timmons, pero lo hacen las principales voces en el mundo en la innovación y el emprendimiento social. Por ejemplo, Mohamed Yunus, ¿no? Donde dice que sí, claro, o sea, tenemos a un emprendedor, a un factor humano, a ese que quiere iniciar, ¿no? Que se empuje la curva, que suceda algo diferente, que está gestionando recursos, pero ya no tenemos a ese emprendedor solo o sola, a ese equipo de emprendedores solos con sus recursos, sino que tenemos, sino que tenemos a ese emprendedor compartiendo valor a diferente nivel, pero sobre todo desde el diseño de su idea, de su organización, de su empresa, de su tecnología, entendiendo al otro como capaz de aportar valor, como parte del sistema económico, ¿no? Y entonces ya no nada más, ¿no? Del otro lado ya no nada más tenemos la oportunidad de negocios o la acumulación de capital o la obtención de una utilidad, sino que tenemos al otro buscando la generación de un impacto social, de una
transformación o de una mejora en diferentes aspectos de lo social, ¿no? En salud, en educación, en trabajo, en derechos humanos, en desarrollo sostenible. Tenemos la oportunidad de negocio porque tenemos que ser rentables, ¿no? Tenemos que poder ser sostenibles en lo social, en lo ambiental y en lo económico, porque si no generamos utilidad, si no llegamos a ser rentables, pues no podemos pagar la renta, no podemos alimentarnos bien, no podemos seguir con este impulso, ¿no? Del emprendimiento como trabajo, ¿no? Entonces, buscamos la sostenibilidad en sus tres pilares y queremos hacer un cambio. Por lo tanto, del otro lado, ya no nada más es la búsqueda del lucro, del impacto económico, del crecimiento económico, sino el impacto social o ambiental. Quiero cerrar nuestra conversación con tres casos, bueno, con cuatro casos, ¿no? En donde se ponen de manifiesto cuatro tipos de innovación social, o sea, donde ya se hace esta crítica, se comprenden las reglas del juego y se participa. Uno es el emprendimiento social, ¿no? Que parte de emprendedoras y emprendedores, como lo serán muchos de ustedes, ¿no? Y generan una empresa, ¿no? O sea, un sistema productivo, un sistema que quiere crear, distribuir y captar valor de vuelta para hacer un impacto social. Entonces, ahí pueden checar el caso de Lady Meche, que es una empresa incubada en InnoUNAM Social, incubada en la UNAM, que trabaja con personas que han estado inmersas en las redes de trata del barrio de la Merced. Entonces, lo que hace esta empresa es comercializar productos del barrio, de los mercados del barrio, para dar trabajo a estas mujeres que ya tienen pues posibilidades económicas mínimas, ya que han estado inmersas en las redes de trata. Por el otro lado, tenemos la innovación frugal, que está expresada en Clinic in Acan. La innovación frugal se trata de aprovechar los recursos preexistentes de otras industrias o que antes eran vistas como no valiosos para darles un nuevo valor, ¿no? Entonces, Clinic in Acan es una propuesta eh, que surge en Estados Unidos y que ahora ya está en México, opera en Palenque a través pues, de la iniciativa de una amiga, de Claudia Sierra, y lo que hace es reutilizar, ¿no? Modificar, recuerden, se implementa tecnología preexistente de una manera novedosa y lo que hace es generar unidades clínicas, ¿no? Pequeñas unidades clínicas y los lleva a lugares y a comunidades donde antes no había acceso, ¿no? Entonces, estas son empresas, ¿no? De personas que no necesariamente viven el problema, pero lo identifican, lo conocen y lo reconocen y entonces crean valor para esas comunidades. Y en la parte de abajo, ¿no? Tenemos a la innovación inclusiva o de base de la pirámide. El gran proponente de la innovación inclusiva no le gusta ese nombre de innovación inclusiva, le parece un concepto asistencialista, ¿no? Porque el emprendimiento social escapa del asistencialismo, ¿no? Porque dice, hay un emprendedor, una emprendedora, incluso en los sectores más pobres y menos beneficiados de la sociedad, incluso en la base de la pirámide, ¿no? Entonces, Mohamed Yunus, el proponente más fuerte y creo que la voz más importante del mundo en innovación y en emprendimiento social, un economista de Bangladesh, ¿no? Que dice, eh, hay un, y en México también sucede, y en general en América Latina, hay un gran poder de pago de préstamos en las mujeres pobres. Las mujeres pobres pagan luego, luego. Y le da la vuelta al modelo microfinanciero y dice, lo que sucede es que a estas mujeres nadie les presta y nadie les presta tan poquito. Entonces,
empieza a dar justamente préstamos para que las mujeres de Bangladesh y del norte de la India emprendan proyectos en la mayoría de comida, les da préstamos de 10 y 15 dólares, de manera que ellas son las dueñas de la microfinanciera. Y entonces dice, los dueños de bancos en el mundo son hombres ricos y los clientes ideales de bancos en el mundo son hombres ricos y funcionan en las grandes ciudades. Y él dice, yo quiero que las dueñas de esta microfinanciera sean mujeres pobres, que sus clientes sean otras mujeres pobres que emprenden y que yo quiero meter a la economía y quiero que funcione en las comunidades rurales, ¿no? Y entonces crea Grameen Bank o el Banco de los Pobres. Y finalmente, la innovación comunitaria, ¿no? Que me dice, yo soy parte de una comunidad, entiendo los problemas de la comunidad en la que vivo y en la que he crecido, y entonces desarrollo economía, desarrollo proyectos para resolver mis propios problemas. Y aquí, pues, el ejemplo son las cooperativas. En particular, pues me gusta mucho el caso de la Tose Pantetanisque, y que se expresa muy bien en el caso del hotel, que es el Tosepancali en la Sierra Norte de Puebla. Pueden checar los 4 casos en internet, que es una red de cooperativas indígenas, que por cierto les recomiendo mucho si ustedes se quedan ahí un día, que es un hotel precioso en una zona de nuestro país absolutamente bello y exuberante. Se pueden quedar en ese hotel que ha sido construido por una cooperativa de construcción. Eh, el café que tomen en el desayuno es de otra cooperativa que tiene su beneficio y que produce café. La miel de ese desayuno es producida por otra cooperativa. Los productos del baño, este, de cremas y shampoos están hechos, o sea, es otra cooperativa y están hechos con la miel de las abejas melipónidas de la otra cooperativa. Los blancos están confeccionados y bordados por una cooperativa de costureras. Entonces, creo que es un buen ejemplo. En este sentido, si bien tenemos que comprender las reglas del juego, quiero dejarles este pequeño checklist para saber qué tipo de valores, qué tipo de calificativos o de componentes estamos buscando en los proyectos de emprendimiento y de innovación social, qué tipo de proyectos estamos buscando además pues impulsar y desarrollar aquí en Ibero, ¿no? Queremos proyectos que sean novedosos, que se pongan en práctica, o sea, que no nada más sean ideas o modelos, sino que sucedan, eh, que respondan a una necesidad social, o sea, que lleven un proceso de validación en donde las comunidades digan, sí, yo vivo este problema y lo experimento de esta forma. En ese sentido, pues nos valemos de muchísima investigación cualitativa en donde vemos al miembro de una comunidad, ya sea pues una persona pobre de la India, ¿no? De la base de la pirámide, o una persona que ha vivido las redes de trata, o una persona que no tiene acceso a servicios de salud en Palenque, etcétera. Ya nos iremos conociendo más como expertas de su realidad. Responde a una necesidad social y está validado. 4. Transforma las relaciones sociales y promueve relaciones más igualitarias, ¿no? Por eso es que le estamos dando la vuelta al modelo. Involucra y empodera a sus beneficiarios. En ese sentido es que nos separamos en la innovación y el emprendimiento social del asistencialismo, ¿no? No es alguien que llega a ayudar a los pobrecitos, sino es alguien que está involucrando al menos al diseño, sino que hasta la sociedad o hasta al reparto de utilidades a esa comunidad, y aplica uno o más modelos de generación de valor, o sea, los que les conté en los 4 casos anteriores, propios de la innovación social. Entonces,
He terminado mi conferencia,